Muy buenas a todos, mi nombre es Emma y bienvenidos a Delirándote. En este primer video desarrollaremos el por qué bien y mal, así como los diferentes contrarios categóricos en sentido absoluto, no existen. Aclaro para el que se quedó con cara de ¿qué dijo? Contrarios categóricos son todas aquellas estructuras socialmente creadas bajo las que recae una cierta característica o actitud de un ente y que por consiguiente poseen un contrario, un opuesto en sentido estricto, como por ejemplo gordo, flaco, lindo, feo, gente cuerda, gente como yo. Por otro lado, digo que no existen en sentido absoluto refiriéndome al hecho de que no se clasifican bajo la misma perspectiva ética o cultural en todo el mundo. De hecho, cada individuo posee un modo particular de ver la realidad. Grafiquemos una situación. Imaginemos que sale a la luz una filmación de nuestra queridísima presidenta Cristina Fernández de Kirchner, una mujer soltera de 60 años que enviudó hace ya 4 años, pasando las vacaciones en la costa con un bikini veraniego, bailando bachata con 3 jóvenes de 20 años, estilo nadadores olímpicos, mientras Aníbal Fernández en zunga y con un chalequito de servidumbre le alcanza un caipirosca bien helado y Capitanich, con la misma vestimenta, los abanica gracias a una rama enorme de palmera. Bien, analicemos esta situación bajo 3 puntos de vista diferentes. Primero, el negativo. ¿Viste el nuevo video de la presidenta? Esta mina ya delira. El pueblo se muere de hambre y ella escabeando con 3 pendejos en la playa. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta la dignidad! La imagen terrible que esto nos da a los argentinos. Aparte, es una mujer grande, che. Debería dar el ejemplo. 2. El positivo. Mira, Juan. A mí no me parece que esté para nada mal. Es una mujer soltera la cual ha cargado con una imagen de luto por más de 4 años y como todo trabajador, tiene derecho a unas vacaciones. Por otro lado, ¿qué tiene que esté con 4 pendejos y disfrutando la vida loca? Te quiero ver si vos te quedás soltero a esa edad y con esa fortuna. Me la juego que pasarías el resto de tu vida viajando por el mundo, disfrutando a full cada momento. Cada uno gasta su tiempo como quiere. Mientras no jodas a nadie, no tiene por qué importarte. Y no me vengas con discursos moralistas. No te veo trabajando en caridad. El neutral. Para mí ambos se equivocan, y a la vez ambos tienen razón. Es muy cierto que la imagen que da es terrible y nos deja una sensación de abuso amargo en la boca, a los que tenemos que rompernos el lomo día a día para apenas y poder comer. Pero como dijo Juan, es una mujer soltera y posee un capital enorme que le permite hacer lo que desee. Está en ella en qué utiliza su tiempo. Después, si le da bola a las críticas o no, está en ella. Es evidente que si no lleva una vida discreta, el pueblo va a hablar. Todas las miradas están sobre ellas. ¿Alguna vez pensaron que debe ser una presión enorme? Cerrando el ejemplo, yo les pregunto, ¿cuál de las 3 opiniones dadas es la correcta para ustedes? ¿El primero, que remarca el desinterés de la presidenta por su pueblo? ¿El segundo, que dice es humana y tiene derecho a disfrutar de un momento de relax? ¿O el tercero, que denota el sentimiento social y la postura crítica ante las actitudes de su gobernante, sin dejar de lado el hecho de que este es un ser humano como todos y merece vivir su vida? A mi entender, les diré que para mí todas y a la vez ninguna es la correcta. ¿Y esto por qué? Porque todas son correctas en la medida en que las personas lo piensan, pero dentro de su propia realidad, bajo su propia perspectiva. El problema es que todos tendemos a juzgar qué es lo correcto o lo incorrecto bajo nuestra propia perspectiva, sin ver que desde el punto de vista del otro individuo, eso es lo ideal. De todos modos, este es un ejemplo idiota, de un juicio moral con la imaginaria actitud de una persona, en este caso la presidenta, desde 3 modos de vista diferentes, pero que no perjudica a nadie, a saber, no sería ilegal que la presidenta hiciera eso. Ahora bien, el problema de perspectivas inicia cuando éstas llevan a cuestiones de estigmatización racial, de sexo, credo, afluencia sexual, entre otras. Dichas formas de juzgar cobran vida y destruyen al individuo juzgado solamente por ser diferente a las normas éticas o estéticas preestablecidas, sin dejar lugar al entendimiento ni a la tolerancia. Demos un ejemplo. La mañana del martes 28 de septiembre del 2004 en la Escuela de Enseñanza Media número 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, un chico de 15 años llamado Rafael Solich, mejor conocido como Junior, disparó sobre sus compañeros en el aula. La masacre se llevó a cabo a las 7:35, hora del comienzo de las clases. Solich ingresó al colegio escondiendo una pistola Browning calibre 9 milímetros perteneciente a su padre, un suboficial de la Prefectura Naval Argentina, otros 2 cargadores y un cuchillo de caza escondido en un camperón militar. En el aula primero B, Solich se colocó enfrente de la clase, tomó el arma y la descargó contra sus compañeros del aula, sin mediar palabra.
Después de vaciar la pistola, salió al pasillo, cargó su segundo cargador e hizo un nuevo disparo, esta vez hacia el kiosquero de la escuela, a quien no alcanzó a herir. Siguió su camino por el pasillo principal de la escuela hasta que Dante Pena, uno de sus compañeros de aula, se abalanzó sobre él y logró quitarle el arma. Luego, llegadas las autoridades, no se resistió, fue arrestado y trasladado a la ciudad portuaria de Bahía Blanca. Como saldo del ataque fallecieron 3 compañeros del aula de entre 15 y 16 años, además de haber 5 heridos. La pregunta es, ¿qué lleva a un adolescente de 15 años a realizar tal masacre? Un rayo psicótico, a mi entender, no es tan premeditado. Uno no se prepara con tiempo para, en cuanto ingresa al aula, se le salte la chaveta y comience a los tiros. Ese acto fue buscado en todo sentido. Algo en la mente de dicho joven, un estado de intolerancia hacia sus compañeros, hacia el mundo, lo llevó a creer que debían morir. A esa edad, uno ya es consciente de sus actos, y aún así lo hizo, entregándose sin ejercer resistencia cuando unió a las autoridades. Los criterios de perspectiva de una persona se forman, según creo, por la cultura moral y religiosa que lo rodean, y por la interpretación que uno da a las experiencias que le toca vivir. Por esto me pregunto, ¿qué abusos le tocó soportar a la mente de ese joven? ¿Cuáles fueron sus experiencias de vida y la interpretación que de estas lo llevaron a creer que sus compañeros debían morir? En resumen, ¿el acto de Junior fue basado en un mal incipiente? No, para nada. Fue basado en una perspectiva de vida antisocial y peligrosa para quienes lo rodean. ¿Resultó en un acto incorrecto? Según, desde el punto de vista legal y social, es evidente que sí. Son invaluables las vidas que cobró Junior en su acto de intolerancia. Ahora bien, desde los ojos de él, era evidente que en ese momento parecía lo correcto. De otro modo, no lo hubiera hecho. Como ya dije antes, es obvio que fue premeditado. Pero en este ejemplo, a diferencia del de la presidenta, se ve reflejada la visión de vida de un hombre que es perjudicial para el orden público, contrario a los derechos y garantías de los hombres que conforman esta sociedad. Aquí, y solo aquí, se debe realizar un juicio de valor, no en sentido moral, sino de legalidad de los actos. Y en cuanto a las actitudes, solo considerar el nivel de peligrosidad del individuo para el orden social. Y es en este momento donde remarco con un signo de admiración el sentido de este monólogo. Busco en estas palabras el fin del sentido absoluto de los contrarios categóricos. Son un error del concepto derivados de una evidente influencia moral, religiosa o cultural. No se puede juzgar bajo el valor de intención moral, sino simplemente la acción dentro de un marco legal que rige un espacio en un tiempo determinado. Las acciones, actitudes o características que queden fuera del marco legal deberían ser toleradas por no existir una verdad absoluta y universal contrarias a ellas. No puedo juzgar bajo ningún término ideológico propio una actitud ajena, siendo tal vez que dicho individuo base su vida en un criterio moral o actúe bajo una conciencia completamente contraria a la mía. En otras palabras, lo que para mí está mal o es incorrecto, para él es lo ideal. En la antigua Roma, si bien el matrimonio era heterosexual, uno a su vez podía tener amantes. Y vamos a ser honestos, a esta gente le daba lo mismo ponérsela a una mujer que a una oveja. Se embarcaban en campañas eternas donde solo había machos alrededor, y ver una teta era casi como ver un sapo de 3 ojos, completamente insólito. Aparte, no olvidemos que por aquellos tiempos la imagen de la mujer era infravalorada. Si alguno leyó Espartaco alguna vez, no me va a decir que definían con la misma pasión el cuerpo de una mujer al de un hombre. Las relaciones entre personas del mismo sexo eran bien vistas. De hecho, en los reinos como Esparta, lamento romperles la infancia, eran más comunes y mejor vistas que las relaciones hetero. Y si no me creen, los reto a que investiguen. El mismo Alejandro Magno tenía un vértigo evidente en el culo, y esto se ve hasta reflejado en la película que hicieron de él. Por todo esto pregunto, ¿a partir de qué momento comenzamos a creer que ser homosexual es un delito divino, una enfermedad biológica o un trastorno psicológico? ¿Qué ley moral juzga qué religión debe existir y cuál debe ser perseguida, estigmatizada y directamente eliminada? Es importante destacar que el bien o sentido ético, según mi pensar, no es algo innato al hombre como lo es la razón. Uno no nace con la idea de rajarme un pedo en la cara de otro está mal, o vomitar en el pecho de alguien es indebido. Y si lo crees, es porque nunca tuviste un bebé. O sencillamente pensar que si estoy casado con Alicia, bajo ningún concepto puedo amar a Diana.
¿Desde cuándo amar o desear a otra persona se volvió un pecado imperdonable? ¿Realmente creen que uno nace pensando, tengo que ser atlético, sano, inteligente, vestir bien y demostrar mucho carisma y empatía con la gente? ¡No! A un bebé le dará lo mismo si tú, su padre, eres gordo, flaco, inteligente o un pelotudo. Te amará por lo que eres y no te juzgará. Entonces, ¿por qué inculcarle desde niños que en su vida deben ser unos hijos de puta con el que no cumple las normas sociales? Y dar ante todo una imagen correcta para no ser ellos mismos víctimas de dichos juicios de categorías. Repito, amigos, uno no nace con un sentido de ética, sino que éste se conforma de lo que es correcto según su propia perspectiva. De esto se entiende que el hombre, ante todo, actúa bajo un valor moral propio para complacer su conciencia, no la de otros, y en todo caso si se contraría, es decir, si hace algo que para él mismo es una cagada, es seguro que tendrá para ello una justificación. Demos un ejemplo de esto. Para todos aquellos que no lo sabían, el mayor capo mafia estadounidense del siglo XX, el principal traficante de alcohol en tiempos de la prohibición, se creía un benefactor público. Evidentemente hablamos de Al Capone. Y aunque le moleste pensarlo, Hitler, el mismísimo Hitler, incluso se suicidó con la conciencia limpia, solo lamentando haber fracasado. Volviendo al tema, en resumen, el sentido ético, a mi entender, se conforma de todos aquellos valores culturales aprendidos a lo largo de la historia, sus vivencias y la interpretación que haya formado de ellas. Lo único que es global es el concepto de bien, pero no así sus diversos modos de aplicación e interpretación. Por otro lado, tampoco me parece que sean dos caras de la misma moneda, yin y yang o juego de contrarios categóricos. Si así lo fuera, sería la moneda más trucha de la historia. Imaginen, sería tan relativa como personas hay sobre este mundo. Variaría según una perspectiva moral, cultural y cambiante de las personas a juzgar. En fin, iniciemos el análisis para la destrucción de los contrarios categóricos desde aquí. Cada individuo, como ya dijimos, posee una perspectiva moral, cultural y cambiante. Esto de por sí torna imposible de concebir una verdad universal y absoluta. Si cada persona juzga todo lo que lo rodea bajo sus propios ideales y no es pensable que haya dos personas que vean el todo con los mismos ojos, ¿cómo saber cuál de estas personas se equivoca y cuál no? Y no hablamos del calibre del arma con el cual uno obliga al otro a pensar como él piensa, ¡No! Según veo, en este punto, la respuesta se halla en Nietzsche, cuando explica que todo movimiento humano es provocado con el fin de cumplir alguna necesidad egoísta propia. En otras palabras, yo te ayudo porque me conviene hacerlo. Así más no sea para alimentar mi propio ego. Ejemplo, la caridad. Esta premisa inicial no solo no da sentido exacto a la perspectiva moral, sino que la vuelve completamente personal. En otras palabras, esto explica el por qué cada uno juzga los contrarios categóricos de otra persona bajo su propia perspectiva. Algo muy importante que se desprende de lo dicho es que uno busca inconscientemente y de modo egoísta que la otra persona cumpla con nuestras necesidades, bajo nuestros propios criterios, pues así creemos nosotros que es el modo ideal y cómo la otra persona también debe verlo. Nos confunde, por ende, nos molesta que la otra persona no actúe o no sea como nosotros queremos. Ejemplo, conoces a una mujer, comienzas una relación con ella, te enamoras, pero al tiempo notas actitudes que te comienzan a molestar. Vos tenés una imagen muy bien formada de lo que significa una pareja ideal y ella pasa de esta. Si lo cambia es porque cree que eres más importante que lo que le pides que cambie, pero si no, es simplemente el hecho de que desde su perspectiva, ese es el modo ideal de pareja y vos simplemente estás presionando más de lo necesario. Si ella puede tolerarlo de ti, aprende a tolerarlo de ella. Repito, si ella puede tolerarlo de ti, tú debes aprender a tolerarlo de ella. Incluso puede ni notarlo si tú no lo haces expreso. Y tú pensar, ¿en qué piensa? ¿A dónde espera llegar con esa actitud? ¿Por qué hizo tal o cual cosa? ¡Qué irresponsable! No se toma en serio la pareja. Y otra sarta de pelotudeces más, que si no lo haces expreso y buscas el diálogo,
suponiendo el caso de que ella desde su mundo siga sintiendo la misma entrega hacia ti, porque puede pasar que ya la hayas cagado, hermano, entonces nunca se va a enterar, porque desde su perspectiva de vida está haciendo lo correcto. Vos estás muy denso y presionando de más, pero por amor ella lo tolera y punto. Ahora bien, si cada individuo posee una perspectiva particular y única, ¿cómo es posible conseguir un criterio social, una visión mayoritaria de los contrarios categóricos? La ética globalizada, en este sentido, encuentra su cuna en los movimientos individualistas de cada persona, ya que, puesto que todos buscan su conveniencia particular o el cumplimiento de necesidades propias, no existe mejor modo de contención del hombre que un Estado de Derecho y el llamado a la necesidad humana de tener fe en algo. Las religiones y los credos nacen con el fin de dar sentido a la existencia humana, marcarles un camino de vida y estructurar su accionar en la tierra. Esta estructura, conformada por un Estado de Derecho bajo una ética religiosa o no, le permite al hombre desarrollar sus acciones y cumplir sus objetivos sintiéndose respaldado por un poder regente y contenido bajo una falsa manta de caridad social. Todo resulta en la formación de un estado de control legal, cultural y religioso, de interacción de intereses, donde cada individuo aprende hasta qué punto puede tocarle la conciencia a otro. Pero cuidado, si fuera solo eso, sería ideal. El inconveniente radica en que una de las tareas del control social es la de inculcarnos qué tolerar y qué no. Y junto con esto, los diversos valores de contrarios categóricos. Por ejemplo, los estereotipos de belleza, los valores éticos de conciencia social que te hacen buena o mala persona según tus actos, y los estereotipos de progreso que nos impulsan a una sociedad de consumo masivo. Aquello que no es tolerable por una perspectiva moral, así no sea ilegal, termina volviéndose no digno de existir o de ser comprendido. Allí nace el conflicto entre ideales. Ejemplo, si eres judío, estás hecho, solo por judío. Es el fin de la razón. Es la destrucción o la muerte en escena del sentido de humanidad. Pero en fin, retomando la idea de la entidad, de la moneda, bien y mal, tras la carencia total de un valor categórico universal, tras comprender que es impensable un valor verdadero que se aplique en todas las personas, la idea de que dicho ente, de que dicha moneda exista, carece completamente de eje, o poseería tantos ejes como personas sobre esta tierra. Por ende, tras la destrucción de dicha entidad se pierde firmemente el sentido de valor moral, universalmente aceptable, ya sea cultural o religioso, sobre una intención, acción, actitud o característica de un individuo. Sencillamente es la muerte de la fe totalitarista. Es la reducción de los juicios éticos a solo un juicio de criterios, no más bueno o malo, sino legalmente aceptable o no. De este modo, se deduce que cada individuo tiene derecho de existir y pensar como le plazca, sin temor a ser juzgado por su credo o filosofía de vida. Y a nosotros nos permite aprender a aceptar que no existen personas malas o buenas, o características físicas o actitudes que sean ideales o erróneas, sino simplemente modos de pensar y de ser distintos al nuestro. Algunos, los cuales van más allá del límite legal aceptado, y allí, y solo allí, es donde el estado de tolerancia debe quebrar. Bajo un juez competente se debe juzgar las actitudes y no la valoración de intención del individuo. Es decir, si es bueno o malo, alto petizo, flaco u obeso, judío o musulmán, sino simplemente la acción o si el individuo es peligroso para la sociedad. Desde ya, amigos, que pensarán, Emma, lo que estás proponiendo es la eliminación de los credos. Es el fin de la imagen de verdad universal. Y sí, eso sería ideal. Es justamente un estado de visión totalitarista lo que lleva al hombre a estigmatizar al prójimo. Sin la idea de verdad única e inquebrantable, se dejaría de desmerecer otras culturas bajo la propia. Se generaría un estado de hermandad entre seres. ¿Qué sentido tiene basar nuestra vida en una fe que denota paz y amor si consciente o inconscientemente no vamos a respetar la individualidad del prójimo?
sin negar que existen credos y costumbres que desmerecen, aceptan o incluso incitan a contrariar la integridad física y moral de otras personas, religiones que son nocivas incluso para quienes las practican. No olvidemos que no hace tanto la perspectiva, el modo de ver la vida de un individuo que contagió a las masas, le costó la vida a más de 6 millones de personas. Y todos saben a qué me refiero. Ventana Windows. Debo aclarar ante todo, para que no me malinterpreten, no descarto la imagen de un Dios. No soy ateo y estoy lejos de serlo. Es evidente que de algo tiene que haber surgido el todo, pero no comparto la imagen de Dios que poseen todas las religiones que conozco. A mi entender, no existe la entidad como se la cree, sino que al igual que la moneda bien y mal, no es un ser conformado por dos elementos contrarios o subdivididos entre entidades, como por ejemplo Dios y el demonio, sino un único ser cargado de energía e intención creadora, cuyas actitudes serán interpretadas por sus receptores como buenas o malas según el criterio del propio receptor. Repito, Dios es, a mi entender, una entidad de energía única, cargada de intención creadora. No existe ni el bien ni el mal, solo intenciones primarias o intenciones divinas. Los criterios categóricos de valor moral van a estar atados pura y exclusivamente a la interpretación del individuo. Pero retomando, bajo ningún concepto se debe creer que por no pensar como nosotros se es más o menos persona, más o menos digno de pisar este suelo, más o menos poseedores de la verdad. Y es justamente este último punto, que nadie posee la razón última, el cual si logramos arraigar en la sociedad, se crearía un estado de tolerancia universal con bases solo en la legalidad de los actos, dejar de juzgar por características físicas o morales y solo enjuiciar los actos que perjudican el orden público. Amigos, existen miles de religiones en todo el mundo, todas y cada una de ellas tienen su atractivo. De otro modo, nadie las escucharía, nadie escucharía a sus oradores. Entonces bien, ¿cómo puede ser un ser pensante si quiere imaginar que entre tanta fumata divina puede haber una verdad única? Siendo la creación un mundo de contradicciones, ironías y juegos de intenciones, ¿qué me da la pauta de cuál es la merecedora de ser enmarcada como la única y real sobre la tierra? Comprendo que es inconcebible un mundo sin religiones ni culturas del pensamiento, por lo cual no exijo que se eliminen, solo busco un mayor estado de comprensión entre seres y la evolución de un pensamiento crítico. Si una norma o una ideología no es fructífera para la sociedad, así como tampoco para la vida de uno, es evidente que hay que eliminarla. No se abracen a ella hasta el punto de destruir al ajeno o a ustedes mismos. Basta de intolerancia idiota y desmedida. Basta del odio a lo diferente o extraño. Basta de destruir antes de pensar y basta de creer que como es mi razón, va a ser la razón última y verdadera. Todos tenemos derecho a pensar y vivir como deseemos. Si crees que los actos de alguien están equivocados por obra de un mal incipiente en su persona o de una ideología errónea, comprende que tal vez desde su punto de vista eso es lo ideal. Si observas una falta lógica y piensas que es importante remarcarlo, te invito a dialogar y juntos llegar a un acuerdo o no, pero no quieras imponer tu modo de pensar sobre él, a menos que esperes odio como respuesta. Antes de terminar, quiero brindar mi más sincero respeto a aquellos hombres de fe que hayan escuchado este monólogo, meditando lo que digo, buscando el punto de infracción en mi argumento, con un exhaustivo sentido crítico. Si no he logrado engendrar la mínima duda en su mente, imagino que debe ser por una firme razón. Los invito a que me la digan, a que dialoguemos y comparemos ideas. Desde ya, muchas gracias por escuchar este monólogo y brindarme un poco de su tiempo. Les estoy inmensamente agradecido y aún más si se suscriben y comparten este video para que este mensaje llegue a cuantos oídos sea posible. Muchas gracias.